¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Chicos? Bien, buenísimo. Bueno, somos pocos todavía. Vamos ahora a esperar que entren un par más. A todo esto les quería avisar, les quería pedir disculpas porque el martes pasado no pude dar la clase porque me agarré COVID. Así que bueno. Me iba a reemplazar el doctor Trobo, después él no pudo, así que la clase no se pudo dar. Yo no estaba en condiciones de dar la clase. De hecho, el martes anterior, cuando tuve clase con ustedes, ese mismo día me hizo y me dio positivo, así que ese día ya tenía COVID. Así que bueno, ya estoy recuperada. Por otro lado, yo les había dicho en la primera clase, si se acuerdan, que quería que leyeran un poco ustedes sobre constitucionalización del derecho privado y que lo comentáramos un poco hoy. Así que los escucho a ustedes. ¿Qué pudieron leer? ¿Qué entendieron? ¿Qué dudas les quedaron? Les pido por favor, prendan la cámara, los micrófonos y charlemos un poco del tema. ¿Pueden poner la cámara y los micrófonos, chicos? Cuéntenme lo que hayan leído, no hace falta que sea correcto. Es para charlarlo un poco entre todos. Y que ustedes tengan el ejercicio también de leer y poder comentar después lo que leen. Sobre los derechos primero personales pueden ser, después lo segundo es sobre los derechos civiles, mediados del siglo XIX, y después sobre los derechos ambientales, ¿no es cierto? O sea, obviamente fueron diferentes pasos, diferentes procesos dentro de lo que es la historia de la constitucionalización. Primero se da con respecto en Francia, lo que es la Revolución Francesa, el Código de Napoleón. Sí. Bueno, después se da, bueno, lo que es mediados de lo que es la Segunda Guerra, más que nada, o la parte de la industrialización, sería los derechos de igualdad, pero la cuestión civil, social, perdón, y después sería lo que es la llamada tercera generación, todo lo que es de incidencia colectiva, o sea, derecho ambiental y demás. Eso es lo que yo entendí, es lo que Bien. más o menos pude leer y entender. Lo que no entendí no me quedó claro, a ver si por ahí medio absurdo, estoy diciendo alguna burrada, es que lo que entendí que primero se dio para abolir el absolutismo. Dentro de lo que era el absolutismo, se decía que pasaban a ser los derechos personalísimos, o sea, que el cual el Estado no tenía incidencia dentro de lo que era el ambiente personal, pero también entendí que dentro de lo, por ahí, ¿no? Que dentro de esos derechos personalísimos, al no poder el Estado tomar parte o formar parte, se violaban ciertos derechos como la esclavitud y todo lo demás, entonces hubo que el Estado rever eso y poder tener así la posibilidad de poder inmiscuirse en lo que era la cuestión personal, ¿no es cierto? Creo que, no sé si entendí mal, por ahí estoy diciendo una burrada. Y de ahí también los llamados derechos sociales, la abolición de la esclavitud, con la parte también de Estados Unidos, la constitución de los Estados Unidos, que también tomamos parte nosotros, con parte de algunas cosas de lo que es la constitución, formó parte de nuestra constitución. No sé si entendí mal o estoy diciendo una burrada. Que por un lado abolían el absolutismo para más que nada la parte personal, pero como que le jugó en contra. ¿Puede ser? A ver, lo que vos estás comentando en realidad no es la constitucionalización del derecho privado, sino las etapas del constitucionalismo. ¿Bien? Que es correcto lo que vos mencionás. Hay una primera generación, incluso hoy vamos a ver los derechos de incidencia colectiva. ¿Bien? Hay una primera generación en la cual el constitucionalismo surge como una respuesta a
los atropellos por parte del Estado absoluto, ¿bien? Que no garantizaba ese ámbito de libertad personal. Entonces surge la primera generación del constitucionalismo, que lo que hace es justamente garantizar ciertos derechos individuales, ¿bien? Es decir, el proyecto de vida, no inmiscuirse en el proyecto de vida de cada uno, ¿sí? Por eso era un Estado abstencionista. Y a su vez era un Estado gendarme porque solamente garantizaba la seguridad, ¿bien? No garantizaba otro tipo de derechos, pero sí garantizaba esta cuestión de evitar que el Estado se entrometa en la vida privada de las personas. Bien, entonces, la primera generación del constitucionalismo viene a plantear esto, ¿no? Las libertades individuales y los derechos individuales. Luego, este Estado abstencionista resulta insuficiente, ¿sí? Porque empieza a ser necesario que el Estado pueda garantizar ciertos derechos que se llaman derechos sociales, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, bien, el acceso al trabajo, no solo la libertad de trabajar y ejercer el comercio y la industria, sino garantizar el acceso a ese tipo de derechos, ¿bien? Entonces, esta segunda generación la llamamos constitucionalismo social, ¿bien? Luego, con el avance del capitalismo, con el avance de la tecnología, estas libertades individuales que garantizaba el constitucionalismo de primera generación avanzan tanto, ¿sí?, que los derechos individuales y las libertades individuales empiezan a ver, ¿cómo decirlo?, chocar con las libertades de los demás, ¿bien? Y con los derechos de los demás. Entonces el ámbito de libertad personal es tan grande que no encuentra límite, ¿sí? Y en ese no encontrar límite es que comienzan a aparecer el deterioro al medio ambiente, el deterioro a la flora y la fauna, ¿bien? Ahí es donde me trabé yo, o creí entender mal, pero veo que bien. estoy más o menos No, entendiendo es correcto. lo que entendí. Bien. Aparece esta idea de defender al consumidor frente a los abusos del proveedor. Dentro del ámbito del derecho del consumidor se llama consumidor por un lado, proveedor del otro, ¿no? Las empresas, digo, los proveedores son las empresas, el comerciante. Entonces aparece esta idea de que tantas libertades individuales terminan violando las libertades de los demás, ¿bien? Entonces se plantean estos derechos de tercera generación, ¿sí?, que son los derechos de incidencia colectiva, y que se reconocen en nuestra Constitución cuando, a ver si alguien sabe, cuándo aparecen los derechos de tercera generación en nuestra Constitución Nacional. Con la reforma Que hable a otra persona. 1994. La de 49. Exactamente, con la reforma del 94. El Con la 94. reforma del 94, sí. Perfecto, bien. Estas son las tres etapas del constitucionalismo, así que a ustedes les sirve para entender, sobre todo la primera unidad. Hoy vamos a seguir viendo algunos vínculos entre el derecho civil y el derecho constitucional, y lo van a seguir viendo. Ahora, volviendo al tema de la constitucionalización del derecho privado, que es este impacto que tiene el derecho público, principalmente el derecho constitucional y convencional de los derechos humanos, en el derecho civil y en el derecho comercial. ¿Qué me pueden decir sobre puntualmente el proceso este de constitucionalización? Otra persona, que no sea ni Romina ni Viviana. Chicos, van a tener que hablar. Hablen. Prendan la cámara al menos, algo. Perdón, tiene que ver también con la ley 17711, que se fueron garantizando puntos por puntos No, en lo que es la la parte privada. 17711 fue una reforma al Código Civil anterior, Dentro al del Código de código. Vélez, Ujú. del Código anterior. Pero ¿sí? claro, pero ahí también garantizaba ciertos No, derechos privados. no, la reforma en realidad trajo cambios sustanciales dentro del paradigma del código, pero no hacia la constitucionalización del derecho civil. Acá Silvia me pregunta, ¿qué unidad estamos viendo? Estamos charlando de constitucionalización del derecho civil, que les había mencionado que quería que lo lean y me lo comenten un poco. Silvia, te invito a que hables, porque nadie quiere hablar, parece hoy. Así que, quien tenga algo para decir, que lo diga. Profe, quiero comentar algo acerca de la constitucionalización del derecho civil. O Bien, sea, dale.
cuando Vélez iba a redactar el Código Civil, lo que quería Ujú. hacer era como una suerte de constitucionalización civil, o sea, un Código Civil separado de la Constitución Nacional, que fuera incluso más importante que la propia Constitución. A lo que, por ejemplo, le dijeron que el Código Civil no podía ser más importante y no podía tener un rol de constitución civil, siendo Ujú. que podría tener algunas problemáticas. Pero de todos modos, Vélez sancionó el Código Civil como una constitución civil, porque decía que era incluso el código como un cuerpo de derechos que rodeaba el hombre en sí. Ujú. Y Constitución Nacional eran derechos que tenían también derechos privados, derechos públicos. Bien, en realidad, a ver, yo no sé si internamente Vélez tuvo esa intención o no, pero sí es cierto que el Código Civil de Vélez cumplió ese rol, ¿no? De constitución civil. En realidad, a ver, no existe ese rol en el ordenamiento jurídico, ¿bien? Lo que pasa es que se le dio tanta preponderancia y el código tenía esta vocación de universalidad, de abarcar todos los aspectos de la vida civil, que evidentemente consiguió ese rol, ¿bien? Es esto que les comentaba la otra vez. Difícilmente en una sentencia, cuerpo civil, se veían referencias a la Constitución Nacional. Hoy en día sería una aberración, ¿bien? En ese momento no estaba tan integrado el derecho civil o el derecho privado con el derecho público, ¿bien? Y este es el impacto de la constitucionalización del derecho privado. Se fusiona de alguna manera los principios más importantes del derecho público contenidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos y se plasman dentro del paradigma que tiene el nuevo código. ¿Bien? Es decir, el código desde el artículo 1 nos va a hablar de la Constitución, de los derechos humanos, de los tratados internacionales, en los fundamentos que yo a ustedes les subí al campus. En los fundamentos ustedes lo leen también, que los mismos legisladores, la comisión redactora del código, digo, se propuso plasmar en el Código Civil y Comercial todo lo necesario y los vínculos necesarios con la Constitución Nacional y los tratados, ¿bien? Esta es un poco la idea de la constitucionalización. Si ustedes tuvieran la posibilidad de leer el código anterior, verían que no hay ninguna referencia, que solo refiere, si remite a ese instrumento, es otra norma civil. ¿Sí? Acá el código nuevo remite constantemente a la Constitución y a los tratados. Entonces, este es el cambio de paradigma que llamamos constitucionalización del derecho privado. ¿Bien? Bien, bueno. Hoy tenemos que ver la unidad 6. Es un poco aburrida, porque son muchos conceptos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más divertido. Yo le voy a pedir de vuelta a todos, prendan la cámara, porque yo no voy a leer hoy las definiciones de memoria, porque no tiene sentido. La idea es que pensemos ejemplos entre todos y charlemos a ver qué ustedes saben sobre el tema. Si ustedes no están presentes, yo no puedo dar la clase hoy. Así que hablen, por favor. Bien, el primer tema que tenemos que ver hoy es derecho objetivo y derecho subjetivo. Bien, les voy a poner un PowerPoint que les armé. Denme un segundo. A ver. ¿Ustedes ahí lo ven en pantalla grande el PowerPoint? Sí, sí. Bien, buenísimo. Voy a echar esto acá. Bien, denme un segundo y ahí vemos. Bien, tenemos que ver entonces la unidad 6. Dijimos que es relaciones jurídicas y derechos subjetivos. Bien. Yo les voy a preguntar a ustedes de teoría general del derecho, todos lo cursaron. Todos la tienen que haber cursado porque es correlativa. ¿Se acuerdan algo de qué era el derecho objetivo y qué era el derecho subjetivo? El derecho objetivo sería el conjunto de normas que están escritas en el ordenamiento jurídico. Y los Bien. derechos subjetivos serían los derechos que las personas consideran suyo para poder reclamarlos. Bien, es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra idea distinta? Vamos a ver. Bien. El derecho objetivo efectivamente es este conjunto de normas, ¿sí? Es el derecho positivo,
bien, el conjunto de normas es el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico vigente en determinado momento, en determinado lugar, bien. ¿Y por qué nos importa esto? Nos importa porque lo tenemos que contraponer luego al derecho subjetivo, ¿bien? Ustedes cuando vean derecho objetivo y derecho subjetivo van a ver que les van a dar un concepto de cada uno, el libro, ¿sí? Y luego les va a dar ciertas teorías. Les va a dar la teoría de Savigny, la teoría de Jhering. Ustedes van a ver en la carrera las discusiones entre Jhering y Savigny innumerables veces, en un montón de materias. Y en el ámbito del concepto del derecho subjetivo también está presente esa discusión, ¿bien? Entonces, por un lado vamos a tener que el derecho objetivo son todas estas normas que componen el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico en un determinado momento y en un determinado espacio, bien, en un estado. Siempre que emanen de un órgano competente para dictarla, bien, claramente un órgano incompetente que dicta una norma no forma parte del derecho objetivo porque no tiene facultades para dictarla, bien. Por otro lado vamos a tener el derecho subjetivo, que es esta prerrogativa que tenemos nosotros como sujetos de derecho de exigir a otro o a otros el cumplimiento de determinadas conductas, determinadas prestaciones. ¿Bien? ¿Qué significa? Significa que por un lado existe el derecho objetivo y en otro mundo, otro universo, existe el derecho subjetivo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están separados? ¿Son dos conceptos muy distintos? No, son dos conceptos iguales que son inalienables a uno mismo. O sea, por un lado la parte objetiva, o sea, el derecho que nosotros tenemos a reclamar, y por el otro lado es el derecho que tiene otro para reclamar hacia nosotros por alguna eventualidad. Ejemplo, si a mí me deben algo, yo tengo mi derecho subjetivo de reclamar, pero si a alguien le debo algo, tengo tiene el derecho objetivo de reclamarme a mí. ¿Puede ser? No, no. En ambos casos, los dos tienen derecho subjetivo para reclamar. Lo que pasa es que yo no puedo tener un derecho Claro, subjetivo claro. si no existe antes en el derecho objetivo. Yo no puedo tener derecho a reclamar determinada Exactamente. conducta si antes el Si ordenamiento no jurídico está no en me la reconoce norma, ese claro. derecho. ¿Bien? Entonces, en realidad, el derecho objetivo y el derecho subjetivo son lo mismo, pero vistos desde distintos aspectos, ¿sí? El derecho objetivo tiene que existir para que yo pueda ejercer mi derecho subjetivo. Cuando yo digo tengo derecho a la vida, estoy hablando desde el derecho subjetivo. Pero yo puedo afirmar que tengo derecho a la vida si no hay un derecho objetivo que diga todos los habitantes tienen derecho a la vida. En principio no. No, no se puede. ¿Bien? No se puede. En En principio principio, no. claro. Entonces estamos hablando en realidad de un mismo concepto visto desde dos puntos de vista. ¿Bien? Desde la persona, el derecho es subjetivo en el sentido de que tiene la facultad de reclamarlo, la facultad de requerir a otro o a otros o a la comunidad toda en algunos casos el cumplimiento de determinada conducta. Y es objetivo desde el punto de vista que el ordenamiento jurídico le garantiza, le concede ese derecho, ¿bien? Quienes fueran los naturalistas nos dirían, en realidad, el derecho objetivo no tiene la obligación de reconocer nada, no es necesario que lo reconozca, porque el derecho natural ya te lo reconoce. Bien, nosotros nos manejamos en un paradigma más cercano al positivismo, ¿bien? Entonces, requerimos de que un derecho objetivo nos reconozca el derecho subjetivo, ¿sí? Para poder ejercerlo, ¿bien? Estos dos conceptos tenemos que agregarle el concepto de deber jurídico, ¿bien? ¿Qué es bueno, algo que les iba a decir, me olvidé, que lo tenía que anotado. Cuando ustedes lean van a tener estas dos nociones, la de Savigny y Jhering, no tienen demasiada dificultad, cada uno intenta delinear un concepto sobre qué sería el derecho subjetivo. Bien, eso después lo leen ustedes, no tiene mucho problema. Bien, ¿qué es el deber jurídico? Vamos a ver, si yo tengo un derecho subjetivo, entonces va a haber un tercero que necesariamente va a tener un deber jurídico para conmigo, ¿sí? Es decir, si yo tengo esta facultad, esta prerrogativa de reclamarle a otro cierta acción, cierta conducta, cierta prestación, entonces eventualmente esa otra persona va a tener un deber jurídico de responder, ¿no? Un deber de cumplir, ¿bien? Entonces es por eso que se dice que el deber jurídico es el correlato del derecho subjetivo, ¿bien? Porque frente a mí, titular del derecho subjetivo, hay una persona, ¿sí? Titular de un deber jurídico, ¿bien? Entonces, en algunos casos van a ver ustedes que
la persona titular de ese deber jurídico se encuentra individualizada, ¿bien? En algunos casos vamos a saber quién es el que tiene el deber jurídico correspondiente a nuestro derecho subjetivo, ¿bien? Y esa persona que tiene el deber jurídico lo vamos a llamar sujeto pasivo, ¿bien? Y en otros casos van a ver que el deber jurídico se encuentra no ya en titularidad de una persona determinada, sino en cabeza de toda la comunidad, ¿bien? Y en esos casos no vamos a saber exactamente quién es el sujeto pasivo, porque va a ser la comunidad toda en un primer momento. Entonces se dice que en esos casos el sujeto pasivo está no determinado, pero es determinable, ¿sí? Luego vamos a ver en qué momento se determina el sujeto pasivo de esa relación, ¿bien? Díganme si hay algo que no entienden. Entonces, Sí, podría explicar esa parte porque no la entendí, me perdí, profesor. ahora lo vamos a volver a ver cuando vemos relación jurídica. Pero en principio Gracias. decimos que si yo tengo un derecho subjetivo, va a haber un tercero que tenga un deber jurídico para conmigo, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un deudor, yo sé que yo soy acreedora y yo tengo el derecho subjetivo de reclamar el cobro, ¿bien? Y sé que hay un tercero, que es mi deudor, que tiene el deber jurídico de cumplir, ¿sí? Entonces, en ese caso, el sujeto pasivo, que es el titular del deber jurídico, está determinado. ¿Sabemos quién es? ¿Quién es el sujeto pasivo en ese caso? Díganme. ¿Nadie sabe quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es mi deudor, que es quien tiene que cumplir. ¿Bien? Yo soy el sujeto activo, porque yo soy el titular del derecho subjetivo, ¿sí? Quien tiene el deber jurídico es el sujeto pasivo. En este caso, mi deudor. Perfecto. Ahora, cuando yo les digo que yo tengo el derecho de propiedad sobre un inmueble, ¿no? Y que toda la comunidad tiene el deber de respetar mi derecho de propiedad sobre ese inmueble. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién tiene en cabeza, en su titularidad el deber jurídico? ¿Ustedes saben quién? Y sería toda la comunidad que tiene el deber de respetar Toda la el derecho comunidad. sobre el dominio. Entonces, en ese caso, el sujeto pasivo no está determinado, porque es toda la comunidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver que cuando el sujeto pasivo no está determinado, sí se va a determinar en otro momento posterior, ¿bien? En principio quédense con esta idea. En algunos casos el sujeto pasivo está determinado, que puede ser una persona o varias, porque yo puedo tener muchos deudores, ¿sí? O puedo tener una persona jurídica deudora, una empresa, una sociedad. Y en otros casos el sujeto pasivo está indeterminado, pero es determinable, ¿sí? Que es en estos casos que les pongo ahí abajo que el deber jurídico es genérico, comprende a toda la comunidad, ¿bien? Y tenemos esta idea de que en el deber jurídico lo que hay es el sacrificio de un interés propio para satisfacer un interés ajeno, ¿bien? Es decir, mi interés claramente no es cumplir la obligación, no es pagar. Sin embargo, sacrifico un interés propio porque debo dar cumplimiento a un interés ajeno, ¿bien? Y esta idea de sacrificio propio en pos del interés ajeno hace que podamos diferenciar el deber jurídico de la carga jurídica, ¿bien? La carga jurídica en realidad es una actividad, una conducta que el derecho nos exige, pero en beneficio propio, ¿bien? Entonces en estos casos se dice que existe un sacrificio del interés propio, pero en pos de la satisfacción de otro interés propio. Yo les voy a poner un ejemplo, y lo vamos a charlar. Vamos a volver al tema este de que yo soy titular de dominio. Dominio es el derecho de propiedad, ¿sí? En términos civiles. Yo soy titular de dominio de un inmueble, ¿no? Y a mí el ordenamiento jurídico me dice que para que ese derecho de propiedad pueda hacerse valer frente a cualquier persona, ¿sí? Es decir, frente a terceros, yo lo tengo que inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Entonces yo voy con mi instrumento público, le digo al registro de la propiedad inmueble de la provincia, quiero inscribir este título de propiedad que yo tengo. Perfecto, me lo escriben. Una vez que lo escriben, ese derecho mío de propiedad se dice que es oponible a terceros. Es decir, lo puedo hacer valer frente a terceros, a cualquier tercero. ¿Bien? Entonces, esta conducta debida de registrar mi derecho de propiedad en el registro de la propiedad inmueble es una carga jurídica. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que se beneficia con esa actividad? Vos.
Exactamente, entonces yo sacrifico mi interés propio, que es tener que hacer un trámite, quizás pagar, quizás perder tiempo, en pos de un interés propio, ¿sí? Porque si yo no quiero ese título, no lo escribo, ¿sí? Yo si No, quiero pero, me quedo con la escritura y no lo pero no escribo. vas a Y poder el ejercer el derecho de no voy a poder propietario. ejercerlo frente a terceros, ¿bien? Otro caso de carga, que es esta idea de diferenciarlo con el deber jurídico. Los Vamos impuestos, a suponer que los impuestos, no, los impuestos no. Y aparte los impuestos pertenecen al ámbito del derecho público. Tratemos de enfocarnos en el derecho privado, ¿bien? Cuando ustedes los demandan, ¿no? A ustedes les llega una notificación y dice que los citan, los demandan por el cobro de una suma de pesos, ¿sí? Y los citan a que dentro de los 10 días, 15 días, contesten la demanda. ¿Ustedes tienen el deber de contestar la demanda? ¿Deber en términos jurídicos? No, el deber de pagar o abonar la deuda, pero no de contestar la demanda. Debería ¿La ser demanda? el abogado. Está bien, pero tu abogado tiene el deber de contestar la demanda, o sea, tu abogado en todo caso te representa, ¿bien? Acá Sí, la parte del exactamente. juicio demandada sos vos. ¿Vos tenés la obligación de contestar la demanda? Sí, No, No. sí. personalmente, ¿Qué pasa si no creo que contesto no. la demanda? Pierde un derecho a la Perdés defensa. el derecho a contestarlo. Exacto. Entonces, esta conducta debida de contestar la demanda, ¿a quién beneficia? A mí, a quien me Al defiende, demandado. demandado. Bien, porque me Demandado. asegura la posibilidad de defenderme en juicio. Bien, entonces contestar la demanda es una carga, ¿sí? No es una obligación, no es un deber jurídico, es una carga. ¿Por qué? Porque sacrifico un interés propio en pos de otro interés propio, que evidentemente es mayor, ¿no? Porque me interesa más. A ver, probablemente el perjuicio sea menor en pagar un abogado que en perder un juicio, ¿bien? O en que perder mi derecho de defensa. Entonces, ese es otro caso de carga, ¿bien? Que es fácilmente diferenciable del deber jurídico. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es derecho objetivo, derecho subjetivo, deber jurídico y carga. ¿Bien? Entonces, con estos conceptos podemos pasar a ver lo más importante de la unidad de hoy, que es estas ideas de situación jurídica y relación jurídica. ¿Bien? Entonces, el primero de los conceptos va a ser la situación jurídica, que menciona Rivera y en términos generales, dice que es un modo de estar de las personas en la vida social o en relación a sí mismos, regulados por el derecho. ¿Bien? Es un concepto bastante genérico, ahora lo van a ver mejor. A mí no me interesa por ahí tanto hoy darles el concepto exacto o de memoria, sino que entiendan, porque después el concepto de memoria lo tienen en el libro. ¿Bien? Entonces Rivera nos dice que las situaciones jurídicas pueden ser unisubjetivas o plurisubjetivas. ¿Bien? Tengo que correr esto para leer. Bien. Entonces, dice que las situaciones unisubjetivas se refieren a la persona en sí misma, ¿sí? Por ejemplo, ser mayor de edad es una situación jurídica, yo estoy en una situación de mayoría de edad, ¿bien? Ser comerciante o ser sacerdote, que son todas situaciones que son relevantes en la esfera jurídica, ¿bien? No me interesan situaciones que no tienen relevancia para el derecho, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Dice que entonces las relaciones unisubjetivas pueden también referirse a la relación entre personas y bienes o cosas. ¿Bien? Es el caso de los derechos reales. ¿Saben lo que son los derechos reales? Es la relación del sujeto con los bienes. Sí, son los derechos que regulan las relaciones de poder entre personas y cosas. Derecho de propiedad, usufructo, hipoteca, ¿bien? Hay un montón de derechos reales. Entonces, en estas relaciones, en estas situaciones unisubjetivas, yo siempre me confundo relaciones y situaciones y es lo que le tengo que explicar hoy, que no se los confundan. En estas situaciones unisubjetivas, decimos que existe una sola persona, ¿bien? Y el vínculo se da en relación a sí misma o respecto de los bienes, ¿sí? De las cosas, de los bienes materiales o inmateriales económicos, ¿bien? En estos casos vamos a estar hablando
de situación jurídica estrictamente, ¿bien? Por el contrario, cuando hablamos de situaciones plurisubjetivas, nos referimos a que en una misma situación interviene más de un sujeto de derecho, ¿bien? Más de una persona. Y estas situaciones plurisubjetivas las vamos a llamar relaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá una relación de género y especie, ¿sí? Ustedes esto de género y especie lo van a ver siempre en el derecho civil. Género es una categoría más grande, y dentro del género está la especie. Entonces, dentro de la categoría de situación jurídica, vamos a tener una especie, que es la relación jurídica. ¿Bien? Y recordemos, en la relación jurídica intervienen más de un sujeto. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, entonces tenemos que aclarar que no va a existir relación jurídica entre una persona y una cosa, ¿bien? Porque la relación jurídica, esto es esencial, la relación jurídica siempre se da entre personas, ¿bien? Ya sean personas físicas o jurídicas, personas humanas o personas jurídicas, que son estos entes a los cuales el derecho les da la posibilidad de actuar, de ser titulares de derechos, como son las sociedades, como son las asociaciones, como son las fundaciones, ¿bien? Las empresas generalmente tienen una forma societaria y son personas jurídicas. Entonces, las relaciones entre personas y cosas no van a ser relaciones jurídicas, ¿bien? Van a ser situaciones jurídicas. Y en el código, muchas veces, cuando ustedes lleguen a la parte de reales, van a ver que el código las refiere como relaciones de poder, ¿bien? Entre sujeto y cosa, sujeto y bien, ¿bien? Luego, como última diferencia, y a ver, este detalle es relativo porque no todos los autores están de acuerdo y no siempre esto se da tal cual. En general se dice que la situación jurídica tiene una vocación de permanencia e inalterabilidad, es decir, permanece en el tiempo, ¿sí? Y por el contrario, la relación jurídica es esencialmente variable o dinámica, ¿bien? Por esta situación de que intervienen los sujetos y la hace más dinámica, ¿bien? Sin embargo, esto no siempre es así. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de situación jurídica, normalmente nos referimos, por ejemplo, como decía, al derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad no tiene un plazo de extinción, entonces se supone que tiene esta vocación de permanencia. ¿Bien? La relación jurídica sería dinámica y la situación estática. Sí, podría decir que sí. Sí, sí tiene esta vocación de... Perdón, profesora, pero cuando uno se casa, es una situación jurídica que puede llegar a terminar. O sea, Vamos a pensar. El puede matrimonio. ser. El Creo que se matrimonio. terminó cuando En uno la se situación divorcia. jurídica no los dos- existe, no Claro. existe el vínculo entre las partes en la situación. Exacto. Entonces, ¿el matrimonio qué sería? Una relación relación. jurídica La sería. relación jurídica que se da entre los cónyuges, ¿bien? Entre los cónyuges existen relaciones jurídicas mutuas. Como Y un van a ver contrato de que muchas locatario y veces, locator. como un contrato de compra-venta, ¿sí? Y van a ver que muchas veces, y sobre todo en el matrimonio, es difícil determinar quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo, ¿bien? Porque en realidad hay prestaciones mutuas, ¿sí? Hoy en día, en realidad, el matrimonio está regulado de una manera en la cual prácticamente no hay deberes entre los cónyuges, ¿bien? No existe el deber de fidelidad, no existe el deber de convivencia, no existe nada de eso, ¿sí? Entonces es difícil también saber cuál es el contenido de cada una de esas prestaciones, ¿sí? Sobre todo en el matrimonio. Cuando hablamos de un contrato, como decía, sí, Una consulta, o sea, ¿un matrimonio es una relación jurídica? claro, Pues porque se es un supone vínculo que entre tiene, dos personas regulado por el derecho. pero se supone que tiene derecho y deberes. O sea, ¿o no? Claro, claro, es que eso es lo que vamos a ver ahora. La relación jurídica es fuente de derechos subjetivos y deberes jurídicos mutuos. ¿Bien? Por eso vimos antes derecho subjetivo y deber. Ah, ¿Se claro. entiende? No sé si te queda alguna duda, Silvia. No, tenía la duda, como usted dijo hace un rato, no tienen, o sea, como tienen derecho, pero no tienen deberes, o sea, fidelidad y eso. Sí, lo que pasa, a eso iba, para que voy a decir algo antes. Ah, está Entonces, bien, la perdón. situación jurídica no va a generar derechos subjetivos y deberes jurídicos mutuos, porque respecto de la cosa o respecto de uno mismo no tengo deberes ni derechos subjetivos, ¿bien?
En cambio, la relación jurídica sí va a generar derechos y deberes mutuos, ¿bien? Y lo que decía del matrimonio es lo siguiente. Hoy en día el código regula el matrimonio de una manera distinta de como estaba regulado antes, ¿bien? Y hoy en día los cónyuges no tienen casi ningún deber mutuo, ¿bien? Digo, antes en el matrimonio existía el deber de convivir, el deber de fidelidad, y había un derecho subjetivo, que era lo que te permitía a vos reclamar eso, el cumplimiento de esos deberes, ¿bien? Hoy en día, como está regulado el matrimonio, no existen estos deberes mutuos. Existe sí el deber como dice, de asistencia mutua, ¿bien? Entonces ahí sí tendríamos un deber del cual el sujeto activo y el sujeto pasivo serían ambos cónyuges, porque es mutuo, porque como les dije acá, las relaciones jurídicas, en algún lugar lo dije, no, todavía no lo dije, las relaciones jurídicas producen derechos y deberes correlativos, ¿sí? Y muchas veces son recíprocos, ¿bien? Esto se nota en el matrimonio. Y en un contrato, como decía Sofía, de locación, también vamos a tener un sujeto activo, que es quien tiene ese derecho, ¿sí?, a usar el inmueble, y un sujeto pasivo, que es quien debe cumplir ese deber de poner a disposición el inmueble, ¿bien? Pero por otro lado, el sujeto pasivo de esa obligación tiene también el derecho subjetivo de cobrar un canon locativo, ¿sí? Y quien antes era sujeto activo, ahora es sujeto pasivo de esta otra prestación. ¿Se entiende? Porque tiene que pagar. ¿Se entiende esto? ¿Por qué son correlativos los deberes y los derechos dentro de una relación jurídica? Bien, yo lo que quiero que se queden es con la idea esta de que la situación jurídica no genera estos derechos y deberes, pero la relación jurídica sí. Bien, entonces vamos ahora sí a la relación jurídica. Que dice Rivera que es este vínculo entre dos o más personas tutelado por el derecho, y es el marco, dice, en el cual se insertan los derechos y deberes jurídicos de cada una de las partes en la relación. Bien, que esto es lo que estábamos charlando recién que adelantamos. Entonces, bueno, esto de que se generan derechos y deberes recíprocos se los comenté, y hablamos, por ejemplo, de un contrato, dijimos, de compraventa, ¿sí? A ver, alguien que me quiera decir, bueno, en un contrato de compraventa tenemos un vendedor y un comprador, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? ¿O cuál es el deber jurídico y cuál es el derecho subjetivo que contiene esa Los relación dos jurídica? tienen, los dos Bien. tienen derechos y deberes recíprocos porque el vendedor tiene la obligación de dar el bien o la cosa que está vendiendo y recibir Sí. un pago por ello. Y el comprador tiene el derecho de recibir, claro, al revés, el derecho de recibir la cosa y el deber de pagarlo. Perfecto. Entonces, vamos a ver que el sujeto activo y el sujeto pasivo son correlativos, se confunden, ¿bien? Porque respecto de cada una de las prestaciones, el sujeto activo y pasivo cambia, ¿bien? Entonces, esta idea final que les puse acá, de que las relaciones jurídicas generan derechos y deberes jurídicos recíprocos entre las partes, ¿bien? Otro caso que tenía para ponerles de ejemplo acá era el tema de los cónyuges, y por ejemplo, un contrato de mutuo que genera relaciones entre el prestamista y el tomador del préstamo, ¿bien? Contrato mutuo es el contrato de préstamo, se llama así. Lo mismo, el que presta tiene el deber de entregar el dinero, ¿sí? Pero además tiene el derecho subjetivo de cobrar luego ese dinero con intereses, ¿bien? Entonces, ya dejamos de lado la situación jurídica, nos quedamos con la relación jurídica, ¿bien? La relación jurídica tiene ciertos elementos que van a ser los sujetos, el objeto, la causa, y hay un cuarto ítem que algunos autores mencionan, dicen que un elemento de la relación jurídica sería la protección de la relación jurídica. Vamos a ver después. En mi idea la verdad es que no, pero bueno, nada, yo no soy doctrinaria. Lo vamos a ver porque Rivera también lo menciona. ¿Bien? Bien, primero entonces vamos a empezar con el tema de sujetos de la relación jurídica, y dijimos que los únicos sujetos pueden ser las personas, ¿sí? Los sujetos de derecho. Y que las personas pueden ser tanto personas físicas o humanas como personas jurídicas. ¿Bien? ¿Entienden persona humana, persona jurídica? O sea, después tienen unidades sobre eso, pero por ahora lo entienden. Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, dentro de los sujetos de la relación jurídica dijimos, vamos a tener un sujeto activo, que va a ser el titular del derecho subjetivo, y un sujeto pasivo, que va a ser el titular del deber jurídico correlativo. ¿Bien? Esto ya lo adelanté.
Y estos roles dijimos que dentro de la relación jurídica son dinámicos y se entrecruzan y son correlativos, ¿bien? Entonces vamos a tener este entrecruzamiento entre sujeto activo y sujeto pasivo, ¿bien? Dentro de una misma o una única relación jurídica. Bien. Y ahora vamos a volver a esta idea que les mencioné del sujeto pasivo determinado y el sujeto pasivo indeterminado. Vamos a ver. Dijimos que normalmente el sujeto pasivo de una relación jurídica va a estar determinado desde el inicio de la relación, ¿bien? ¿Por qué? Yo sé con quién contrato, yo sé a quién le presto dinero, yo sé a quién le vendo, ¿sí? Yo sé a quién le alquilo. Entonces, mi sujeto pasivo, cuando, a ver, yo me ubico como sujeto activo, mi sujeto pasivo va a estar determinado desde un inicio, ¿bien? Y esto es lo más normal, esto pasa casi siempre. El sujeto pasivo está determinado, ¿bien? Luego dijimos que hay algunos casos en que el sujeto pasivo está indeterminado, pero luego puede ser determinado. Bien, y este supuesto lo vamos a encontrar en dos casos. En primer lugar, cuando se dan estas relaciones de poder entre persona y cosa, que son los derechos reales, dijimos el derecho de propiedad, el usufructo, varios más. Bien. ¿Por qué decimos que en estos casos el sujeto pasivo es indeterminado pero determinado? Porque en un principio dijimos que este deber jurídico de respetar mi derecho subjetivo pesa sobre la comunidad toda, ¿bien? Entonces, durante ese periodo, el sujeto pasivo permanece indeterminado, ¿bien? Sin embargo, puede suceder que una persona dentro de esa comunidad que tenía ese deber jurídico viole mi derecho de propiedad, ¿bien? O turbe mi derecho de propiedad, o intente violar mi derecho de propiedad. Me ocupan un inmueble de mi propiedad, ¿bien? Y están violando mi derecho de propiedad, están intentando turbar mi derecho de propiedad. Entonces, cuando sucede eso, en el sujeto que turba mi derecho, nace un nuevo deber jurídico, que es el deber de restituir el derecho violado, ¿bien? Entonces, en ese momento, cuando se produce la violación del derecho, es que el sujeto pasivo se determina, ¿bien? Ahora, la relación jurídica tiene un sujeto pasivo determinado, que es quien viola mi derecho y ahora tiene el deber jurídico de restituir mi derecho al estado anterior, o de indemnizarme, ¿bien? ¿Se entienden por qué en principio está indeterminado, pero luego se determina la identidad o la personalidad de ese sujeto pasivo? Sí. ¿Lo entienden? Pregúntenme si no. Vamos a charlar un poco de esto, si no, si es difícil. Sí, se entiende, profe. ¿Todos lo entienden? Quiero ver esto. Por favor, ¿Queda alguna duda podría- sobre esto? ¿Lo podría repetir una vez más? Sí, perfecto. Dijimos, yo tengo un derecho real, un derecho de propiedad, ¿no? Sobre un inmueble. Entonces, yo soy sujeto activo, tengo un derecho subjetivo, como cualquier sujeto activo, ¿bien? Y luego vamos a tener un deber jurídico de respetar mi derecho de propiedad, y ese deber jurídico es genérico. ¿Por qué? Porque no se corresponde con ningún sujeto en particular, sino que corresponde a la comunidad toda, ¿bien? Entonces, durante ese momento, el sujeto pasivo de la relación esta permanece indeterminado, ¿bien? Porque no sabemos quién es mi sujeto pasivo. En realidad la comunidad toda es genérico, el sujeto pasivo, ¿bien? Pero luego puede suceder que exista una persona que intenta o efectivamente logre violar o turbar mi derecho de propiedad. Bien, les decía, el caso de que alguien lo ocupe. O en el caso de que se termine un contrato de locación y no se retira el locatario. Bien, ¿qué está haciendo? Está usurpando, está ocupando, está violando mi derecho de propiedad. Entonces, en el momento en que se produce esa violación, nace esta relación jurídica en el cual quien viola mi derecho pasa a tener un deber jurídico. ¿Bien? ¿Y cuál es ese deber jurídico? Restituirme mi derecho, restituir las cosas al estado anterior, indemnizarme eventualmente por la violación de mi derecho. ¿Bien? Entonces, cuando se produce la violación, es que el sujeto pasivo se vuelve determinado. ¿Bien? ¿Quién es ahora mi sujeto pasivo? ¿Quién violó mi derecho? ¿Bien? Entonces dejó de ser este sujeto pasivo genérico y pasa a ser un sujeto pasivo determinado. ¿Bien? Y lo mismo pasa cuando hablamos de derechos personalísimos. Ustedes tienen toda una unidad sobre derechos personalísimos.
Los derechos personalísimos son los derechos que tenemos por el hecho de ser persona, ¿bien? Son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho al nombre. Cuando alguien viola mi derecho al honor, entonces pasa lo mismo, ¿bien? Porque los derechos personalísimos también tienen un sujeto pasivo indeterminado y genérico, ¿sí? Cuando alguno de esos sujetos viola mi derecho al honor, mi derecho a la imagen, mi derecho a la intimidad, entonces es determinado ese sujeto pasivo y tiene la obligación de restituir o de indemnizar. ¿Bien? ¿Entienden por qué son similares las situaciones? En uno tenemos un derecho de propiedad, en el otro tenemos derechos personalísimos. Y esto se da porque tanto los derechos reales como los derechos personalísimos son oponibles erga omnes. ¿Qué significa? ¿Alguien escuchó esa expresión alguna vez? ¿No? No. Sí, ¿Quién lo escuchó? Erga omnes no es como para todos. O algo, Sí. algo del estilo. No significa todos los hombres. Exacto. Significa que mi derecho, cuando yo tengo un derecho que es oponible erga omnes, significa que lo puedo hacer valer u oponer a cualquiera, ¿bien? Es lo que decíamos hoy, si yo inscribo mi derecho de propiedad en el registro de la propiedad inmueble, entonces mi derecho se vuelve erga omnes. Es oponible frente a cualquier tercero, ¿bien? Luego vamos a tener derechos que no son oponibles erga omnes. Por ejemplo, el derecho al cobro de un crédito. Yo le puedo poner a cualquiera mi derecho a cobrar un crédito. ¿Lo puedo hacer valer frente a cualquiera? No. No. ¿Frente a quién lo puedo hacer valer mi derecho a cobrar un crédito? frente a quien corresponda. O sea, al Frente a mi sujeto que... deudor. Básicamente a mi deudor le puedo poner el... ¿Bien? Entonces, por eso se da esta situación de que existe a veces un sujeto pasivo indeterminado pero indeterminable. Se da en los casos de los derechos oponibles erga omnes. ¿Bien? Cuando los derechos son oponibles frente a un único sujeto pasivo, entonces vamos a tener un sujeto pasivo determinado. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Y una pregunta. ¿Este nuevo Sí. deber correlativo va a ser siempre de indemnizar o de restituir el derecho? A ver. Sí. A ver, si a mí me ocupan el inmueble, el primer deber jurídico que tiene que cumplir mi contraparte es desocupar el inmueble. Bien. En primer lugar, desocupar. Luego va a tener que probablemente indemnizarme por los daños. ¿Sí? Si violan mi derecho a la imagen, yo puedo pedir que como restitución de mi derecho, saquen, por ejemplo, una imagen que circula en Internet. Entonces ahí tenés una prestación distinta, un deber jurídico distinto. ¿Bien? Pero además me va a tener que indemnizar los daños. Eso va a depender del caso en particular, ¿bien? Vieron que a veces piden medidas cautelares a Google para que saque de la búsqueda de Google determinada publicación. Eso tiene que ver con la violación a los derechos personalísimos, ¿bien? Bien. Dijimos entonces que además del sujeto, las relaciones jurídicas tienen un objeto, ¿bien? El objeto de la relación jurídica puede ser o prestaciones, que son las conductas humanas debidas por un tercero, o los bienes. ¿Los bienes qué son? Los bienes son, a ver, ¿cómo decirlo? Son entes, si se quieren, o intereses con contenido económico, ¿bien? Tiene que tener este contenido pecuniario. Económico o pecuniario son sinónimos, ustedes lo van a ver mucho así. Dentro de los bienes, esto lo tienen que ver ustedes en la segunda parte de la materia, pero se los comento. Dentro de los bienes vamos a tener los bienes inmateriales, ¿sí? Por ejemplo, un crédito es un bien inmaterial porque no tiene corporeidad, no tiene cuerpo, ¿sí? Sin embargo, tiene un contenido económico. Entonces, un crédito va a ser un bien en sentido estricto, ¿bien? Luego, cosas van a ser los bienes materiales, ¿sí? Entonces, si yo me refiero a un crédito, ambos pertenecen a la categoría de bienes, pero un crédito es un bien en sentido estricto y un auto es una cosa, ¿bien? Aunque ambos son bienes. Esto después lo van a ver y ustedes en el artículo 16 tienen ahí la mención. ¿Qué les dice esta última parte que ya se había incorporado en el código anterior con la 17711? Esta idea que dice las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. En su momento se discutía si la energía eléctrica era una cosa o no, ¿sí? Porque pasaba que la gente se colgaba de la luz o se colgaba del cable, y entonces no se podían imputar ciertos delitos porque como no tenían materialidad la energía,
no podían ser denominadas cosas. Entonces no podía haber un delito de hurto, ¿sí? Ya la 17711 en su momento y este código tienen esta idea de que la energía y las fuerzas naturales, dice ahí, tienen un tratamiento que las equipara con las cosas materiales. Bien, entonces, cerrando esta idea, el objeto de la relación jurídica pueden ser conductas humanas, que llamamos prestaciones, o bienes. Los bienes pueden ser bienes en sentido estricto o cosas materiales. Bien. Vamos a ver. ¿Qué hora es? Bueno. Y dijimos que la relación jurídica también tiene una causa. ¿Sí? Ustedes van a ver que en otras unidades van a ver la causa de los actos jurídicos y demás, y a veces se van a referir a la causa fin y a veces a la causa fuente. Acá vamos a hablar de la causa fuente, ¿sí? ¿Qué significa la causa fuente de una relación jurídica? Significa la fuente de donde nace esa relación jurídica, el hecho o el suceso que da nacimiento a esa relación jurídica, ¿bien? Entonces, la causa fuente de la relación jurídica pueden ser hechos, ¿sí? Pueden ser hechos de la naturaleza, que generen la obligación de reparar. Pueden ser actos humanos, ¿sí? Por ejemplo, los actos ilícitos. Vamos a suponer que yo genero un daño a una propiedad de un tercero, ¿no? Yo choco con un auto y genero daño al auto de otra persona. ¿Cuál es la relación jurídica que ustedes ven que se forma o que nace de ese hecho ilícito, de ese acto ilícito? Piensen. Ustedes van manejando, chocan con una persona, generan daño en el automóvil de la otra persona. ¿Cuál es ahí? Digamos, a ver, estamos frente a un hecho ilícito, ¿sí? Un acto ilícito, que según les estoy diciendo acá en la diapositiva, es causa fuente de una relación jurídica. Entonces, en esa relación jurídica que hay, ¿ustedes cuál verían que es la prestación de vida por cada una de las partes? ¿Cuál es el sujeto activo? ¿Cuál es el sujeto pasivo? Piénsenlo. Yo creo que el sujeto activo es el que recibió el choque y el sujeto pasivo que tiene que resarcir el daño ante eso. Muy bien. Acá Lorena me dice reparación, hacerme responsable del daño. Perfecto. Bien. Ese es el objeto de la relación jurídica, ¿bien? En este caso no va a ser un bien, sino una prestación, ¿sí? Una conducta humana, que al fin y al cabo es entregar una suma de dinero, ¿bien? Y luego también tenemos que la causa fuente de la relación jurídica pueden ser los actos jurídicos. Ustedes van a ver después actos jurídicos. El acto jurídico es básicamente un acto humano, lícito, celebrado con el fin inmediato de crear, extinguir o modificar o transmitir relaciones o situaciones jurídicas. El acto jurídico por excelencia es el contrato, ¿bien? ¿Sí? Tiene esta finalidad inmediata de producir efectos jurídicos, el contrato. Entonces, el contrato, como acto jurídico, es causa fuente de las relaciones jurídicas, ¿bien? ¿Sí? Esta es la idea de la causa. Es determinado suceso que da nacimiento a una relación jurídica, y esa relación jurídica a su vez da nacimiento a un sujeto activo, un sujeto pasivo y prestaciones debidas entre las partes, ¿bien? Derechos subjetivos y deberes jurídicos correlativos, ¿bien? ¿Quedó alguna duda con la causa fuente? Todo esto Ninguna, profe. son conceptos, ¿vieron? No tengo muchas referencias al código porque la idea de esta unidad es todo conceptual, por eso es medio aburrida. Pero bueno, lo tienen que entender. Luego dijimos que algunos autores entienden que existe un cuarto elemento de las relaciones jurídicas, que es la protección de la relación jurídica, ¿bien? Entonces, estos autores dicen, perfecto, tenemos una relación jurídica, hay un sujeto activo que es titular de derechos subjetivos, ¿cómo protegemos el cumplimiento de esos derechos y deberes correlativos? Bien, estos autores dicen, esa protección viene dada por la acción judicial. A ver, el término acción es un término que se corresponde al derecho procesal, ¿bien? Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a suponer que yo participé en el accidente automovilístico que comentamos recién, ¿no? Y quien me choca me dice, mira, yo no tengo interés en cumplir voluntariamente mi deber jurídico. Yo no voy a hacer un cumplimiento espontáneo de la prestación de vida. ¿Qué hago yo, que salí perjudicada
en el accidente que tengo que arreglar el auto y alguien me tiene que pagar el arreglo. ¿Qué puedo hacer? Cuando el sujeto Tenés el pasivo no derecho tiene... subjetivo de, ¿Cómo? tenés el derecho subjetivo de reclamar de reclamar que el sujeto pasivo te hace el daño. Sí, y yo le estoy reclamando, le estoy diciendo, mira, sujeto pasivo, vos me chocaste el auto, me tenés que pagar. Y mi sujeto pasivo me dice, yo no tengo ganas de hacer un cumplimiento voluntario. Yo no voy a cumplir voluntariamente mi deber jurídico. ¿Qué hago? ¿Le pido de vuelta? Y acceder al Estado. ¿Cómo le pido al Acceder Estado? demandarlo para que cumpla su obligación. Exactamente, acá Ángeles me dice el seguro sería mi sujeto pasivo, ¿sí? Yo también le puedo decir al del seguro, quiero que me paguen, y me va a decir, no tengo ganas de pagar. Bien, acá todos me dicen y me decía Ryan, exactamente, tengo que demandar. ¿Y cómo hago yo para entablar una demanda? Yo para demandar a alguien tengo que tener una acción, ¿sí? La acción es esta posibilidad de reclamarle a la autoridad judicial el cumplimiento de la prestación que me deben, ¿bien? Cuando no existe un cumplimiento voluntario, entonces, lo único que tengo para proteger esa relación jurídica es la acción judicial, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que muchas veces cuando estudian Derecho Civil y las demás civiles, el código les va a decir que se le concede la acción tal, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, para proteger mi propiedad, mi derecho de propiedad, cuando es turbado o violado por un tercero, a mí el código me dice perfectamente, vos tenés la acción, las acciones posesorias y las acciones reales, ¿bien? Entonces yo sé que tengo cierta protección, ¿sí? En la terminología de estos autores. Yo sé que ante el incumplimiento voluntario del tercero, de mi sujeto pasivo, entonces tengo una acción judicial para reclamarle al juez, al tribunal o a cualquier órgano de justicia que sea estatal, que imparta justicia y haga cumplir mi derecho subjetivo. ¿Bien? Esa es la acción judicial. Muchas veces ustedes van a ver que escuchan que alguien quiere reclamar algo y le dicen, no tiene acción, no tenés acción judicial, entonces no puedes reclamarlo en sede judicial. ¿Bien? Acá alguien me había dicho que en ese caso lo intimás para el cumplimiento. Sí, es cierto, lo puedo intimar por carta documento previamente a la demanda, pero sigue siendo... a ver, si contesta la carta documento y me dice, sí voy a cumplir, bueno, es un cumplimiento voluntario, ¿sí? En realidad no estuve ejerciendo la acción. Incluso yo puedo mandar una carta documento a alguien sin tener acción judicial, ¿sí? Y si el otro no sabe que yo no tengo acción judicial y cumple voluntariamente, listo, cumplió. Acá alguien me dice, ¿y si la otra persona no tiene seguro? No, no importa, a ver, eso ya es un tema de seguros, lo van a ver en comercial. Si el otro no tiene seguro, se hará cargo con su patrimonio. Bien. ¿Se entiende el concepto de acción judicial más o menos? Las acciones judiciales también van a ver que están sujetas a plazo. Yo no puedo reclamar 20 años después la plata del choque, ¿sí? Tengo un límite de tiempo para reclamar en sede judicial. Entonces, yo me olvidé el código, no lo traje. No. Solo Bien, tengo muy a clara mano. esa. Bien, podés leer el artículo, a ver, que la idea es que ustedes vean para qué sirve saber que es una relación, una situación jurídica. Y van a ver que en el código hay muchos artículos que mencionan esto. ¿Podés ir leyendo? El 7, Sí. eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Bien, ahí está. ¿Ven que refiere a esto? Entonces, si ustedes no saben qué es una situación, una relación jurídica, entonces, como entienden el artículo 7, ¿bien? Léeme el 2, 57, 58 y 59. Oh. 257, hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bien. 258. Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bien, y el 59 es muy parecido. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
Bien, los últimos dos no pasa nada, después ustedes léanlos. Todos estos son artículos que ustedes ven en la segunda parte, ¿sí? Y por eso quería que los lean acá, para que vean que en realidad el código ya no refiere a nacimiento de derechos o a nacimientos de deberes jurídicos, refiere a nacimientos de relaciones y situaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque las relaciones y situaciones jurídicas luego derivan en la creación y en la obligación de cumplir ciertos derechos y obligaciones, ¿bien? Por eso la importancia. Acá Ángeles me dice, ¿qué pasa si en el choque hay una persona herida? Podrán reclamar por vía penal, si existe algún delito, desconozco, y pueden reclamar por vía civil claramente la reparación del daño, ¿sí? Los gastos ocasionados, el lucro cesante, el daño emergente, ya lo van a ver en obligaciones, eso que es la que le sigue a civil. ¿Bien? Bueno, ¿queda claro esto de relación jurídica? Acá terminamos con relación jurídica. Si queda alguna duda me la dicen ahora, si no, paso al siguiente tema. Tengo que ver la hora. ¿Qué terminamos? Y cuarto, ¿no? Sí. Sí, cuarto. Está bien, llegamos. Bien, ¿ninguna duda sobre relación jurídica? A ver, alguien acá me escribe en el chat. Bien, buenísimo. Tenemos otro concepto que pide el programa, que es el concepto de interés legítimo, ¿sí? Que es una categoría distinta del derecho subjetivo, ¿sí? Y que tiene su origen en el derecho público, por eso no le vamos a dar tanta importancia. Sin embargo, lo tenemos que ver. Dice Rivera que el interés legítimo se trata de supuestos en que el individuo no pretende la satisfacción inmediata de un interés propio, dice, aunque inmediatamente sí puede beneficiarlo. Bien. Entonces, aparece esta idea, en el código van a ver, de que el sujeto que reclama el cumplimiento de cierto deber jurídico no lo hace como sujeto activo o como titular de ese derecho subjetivo, lo hace y no para una satisfacción de un interés propio, ¿sí? Sino para un interés que indirectamente lo va a beneficiar. Entonces, ustedes van a ver que en el código a veces les va a decir, tal supuesto lo puede reclamar quien acredite un interés legítimo. Entonces, ¿cuál es el interés legítimo que tiene que acreditar? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Cuál es su interés en el pleito? ¿Cuál es su interés en el reclamo? ¿Sí? Vamos a ver el artículo 1712, que es un ejemplo de esto. Alguien que me... ¿Cuál, profesor? 1712 del código. ¿Me lo leen? Yo lo leo, profe. Dice, Dale. legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Bien. Entonces, en ese caso el código nos está hablando del daño, ¿sí? Del daño a un bien o a un sujeto. Y dice, ¿quién puede reclamar la prevención del daño? Vamos a suponer que tenemos una estructura edilicia que está a punto de caerse. ¿Quién puede reclamar eso? ¿Solamente el dueño? ¿Como sujeto activo? De la prestación de vida de reparar. A ver, el dueño no, digo, el vecino, ponele. Se está por caer la casa al lado. Yo como vecina digo, bueno, yo tengo el derecho subjetivo a que no se me caiga encima. ¿Yo soy la única que puedo reclamar como vecina? ¿Que reparen? ¿Que prevengan el daño? Todos los que estén involucrados. El que tenga un interés legítimo. ¿Y quién puede tener un interés legítimo? El vecino de enfrente, el que pasa todos los días por la vereda, ¿sí? Porque tienen ese interés en prevenir el daño. ¿El interés es propio o no? El interés es genérico. A ver, lo beneficia a él porque evita un accidente, ¿sí? Puede evitarse un accidente a sí mismo. Pero no lo hace desde titular de un derecho subjetivo, ¿bien? Lo hace desde la titularidad de un interés legítimo en el reclamo, ¿bien? Esa es la idea, más o menos. Después lo siguen leyendo en Rivera. Bien, dijimos entonces, hablamos de los derechos, del derecho objetivo, el derecho subjetivo, y ahora tenemos que ver cómo se clasifican, algunas clasificaciones de los derechos en general. Insisto, esta unidad es como muy teórica, y las clasificaciones a veces son medio arbitrarias. Digo, estas son las clasificaciones que propone el programa, y son las que vemos. No son las únicas, ni son estrictamente acertadas, ¿bien? Son propuestas del autor. Entonces, los derechos pueden ser derechos individuales, ¿sí? Que se van a corresponder a cada sujeto,
en particular, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿sí? ¿Quién es el titular del derecho de propiedad? El dueño, ¿sí? Los derechos creditorios, ¿quién es el titular de un derecho a cobrar un crédito? El acreedor, ¿sí? El derecho es individual. ¿Quién es el titular del derecho a cobrar los alimentos respecto a su progenitor? El hijo. El hijo de cualquiera, no, el hijo de ese progenitor. El derecho es individual, ¿bien? No hablamos del caso de los alimentos, pero es un supuesto más de relación jurídica, ¿sí? La relación filial entre padre e hijo, progenitor e hijo, es una relación jurídica y también genera derechos y obligaciones mutuas, ¿bien? Entonces dijimos, derechos individuales corresponden a cada sujeto en particular. Y luego vamos a tener a los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Que hoy algo nos habló, Viviana, ¿fuiste vos? Que nos comentaste un poco hoy de los derechos de incidencia colectiva. Sora. Bien, que dijimos que se correspondían o se identificaban con la tercera generación del constitucionalismo, bien, con esta situación de avance de las libertades individuales que termina violando las libertades de otro. Entonces se establece esta idea de los intereses difusos o los derechos de incidencia colectiva, bien. Entonces los derechos de incidencia colectiva vienen a ser estos derechos que protegen intereses de toda la comunidad en general, bien. No ya de un individuo en particular, ya no tienen un único titular, como si los derechos individuales. Van a ver que Rivera dice esto, dice que protegen intereses que no corresponden a una persona en particular, sino a muchas, que conforman una colectividad que puede verse afectada por el deterioro del medio ambiente, la destrucción del patrimonio cultural, o las actividades de las empresas que ponen en el mercado sus productos para el público consumidor. Entonces, vamos a hablar principalmente de derechos de incidencia colectiva, como derecho al medio ambiente, ¿sí? A un medio ambiente sano, el derecho de los consumidores y los usuarios, ¿sí? De servicios y bienes y productos, y el derecho a la protección de la fauna y la flora. Ahí menciona Rivera también esto del patrimonio cultural, ¿sí? No se suele mencionar tanto. Vamos a ver, ¿por qué les parece que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho de incidencia colectiva? ¿Quién es el titular del derecho al medio ambiente sano? ¿O creen que tienen un derecho a un medio ambiente sano? Porque quizás dicen, no. Creo que todos, no solamente uno en lo personal, sino todo el mundo. Si necesito yo, no, lo necesita usted o mis compañeros, quien sea, creo. Y porque aparte hay un dato que no es menor, y es que en los derechos de incidencia colectiva el interés es indivisible, dice Rivera. ¿Qué significa que es indivisible? Que yo no puedo garantizarle a un ciudadano el derecho al medio ambiente sano y no garantizárselo a todos los demás, porque no puedo dividir el medio ambiente. ¿Bien? Cuando hablamos del derecho a los consumidores usuarios, dice Rivera, otro ejemplo, dice, el interés también es indivisible, porque yo no puedo retirar del mercado un producto que genera daño al consumidor y solamente retirarlo del mercado respecto de la persona que reclama ese derecho, ¿sí? No puedo hacerlo porque es indivisible el interés. Si lo hago respecto de toda la comunidad, de toda esta colectividad que menciona acá en el concepto, que ¿qué colectividad es? La colectividad de consumidores usuarios de determinado producto. Que por otro lado, está indeterminada esa comunidad, ¿bien? Porque no sabemos quiénes son. No sabemos cuántos son, no sabemos los nombres, ¿sí? No sabemos si determinada persona está incluida o no, ¿sí? En esa colectividad que se ve afectada por cierta situación o cierta violación de un derecho. ¿Entienden esta idea de cómo, Perdón. Viviana? Si dicen esa colectiva, no necesariamente se dice un nombre específico, sino se refiere a a cualquier en general, puede ser este país, el país que sea, o sea, o la ciudad o la provincia, no necesito un nombre en específico, sino es para todo el mundo. Por eso es incidencia Sin colectiva. A todos, Sin duda. no una Lo que pasa es que a veces cuando hay ciertos productos, a ver, en el ámbito del derecho del consumidor, cierto producto que tiene un público particular, entonces ya la colectividad que se ve afectada por ese producto no es tan genérica como toda la comunidad, sino toda la comunidad consumidora de determinado producto. ¿Bien? Y nuevamente esa colectividad está indeterminada. ¿Cómo, Viviana? Claro. Se escucha un poquito mal. como los celíacos, que es una de
determinadas personas. Por ejemplo. Que abarca ejemplo. todas las personas también, no solamente... Y muchas veces van a ver que hay organizaciones que reclaman el cumplimiento de estos derechos de incidencia colectiva y se llama asociaciones de consumidores usuarios de tal cosa. ¿Bien? Ahí van a ver que la colectividad está más acotada. Sin embargo, no deja de ser una comunidad indeterminada. ¿Bien? Esta es la idea de los derechos de incidencia colectiva. Recuerden que se identifican esto con el constitucionalismo de tercera generación. Y los derechos de incidencia colectiva en nuestra legislación aparecen en el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional, que habla de la acción de amparo, ¿sí? Muchas veces ustedes van a escuchar que se refieren al recurso de amparo. No es un recurso, es una acción, ¿sí? Como decíamos hoy, la acción judicial como protección de la relación jurídica, esa es una acción, el amparo, la acción de amparo, ¿bien? Y este artículo 43 fue el primer reconocimiento que hizo nuestra legislación, ¿sí? Respecto de los derechos de incidencia colectiva, que este artículo fue incorporado con la reforma constitucional del 94, ¿bien? Entonces, cuando se habla de la constitucionalización del derecho privado, también se habla de esto, ¿sí? De la incorporación de los derechos de incidencia colectiva a la legislación civil, ¿bien? Hoy en día el Código Civil y Comercial, ahora lo vamos a leer, reconoce la existencia de los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? ¿Y de dónde salieron los derechos de incidencia colectiva? Tienen su fuente en la Constitución Nacional, que es derecho público, ¿no? De ahí, otro caso donde vemos el impacto de los tratados internacionales y el derecho público y constitucional en el derecho privado, ¿bien? Luego ustedes tienen, que la van a leer seguramente en contratos, no, ahora tienen una materia que es derecho del consumidor, que es la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. Y luego el Código Civil y Comercial tiene dos artículos, el 14 y el 240, que refieren a los derechos de incidencia colectiva. ¿Me los lee alguien? Ya en un ratín ya terminamos. Tenemos 15 minutos. Te leo el 14. Dale, Sofía. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Bien, buenísimo. Y el 240. Y el 240. ¿Lo leo? Dale, ¿querés leerlo, Ryan? Sí. Límite el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en la sección 1 y 2 debe de ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse Bien. a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas y la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Bien, buenísimo. Ven toda esta idea de detener el ejercicio de los derechos individuales frente a la posibilidad de violar los derechos de incidencia colectiva. ¿Bien? ¿Qué es esto que les decía? Que fue lo que originó esta tercera generación del constitucionalismo. Lo vemos no solo en la Constitución, sino que lo vemos también en la reglamentación que hace el Código Civil y Comercial del ejercicio de los derechos individuales. ¿Bien? ¿Queda claro? Esto ya termina acá. Y luego, lo último que nos queda ver es una breve clasificación de los derechos individuales, ¿sí? Dijimos, son aquellos que tienen un titular determinado y que corresponden a cada uno de nosotros individualmente y no ya como colectivo. Y los derechos individuales pueden clasificarse según 3 criterios, hay 1.000.000 de criterios más, pero estos son los 3 que propone Rivera, ¿sí? Entonces, en primer lugar, según el sujeto ante quien puede hacerse valer el derecho individual, ¿sí? ¿Qué es esto que hablamos hoy? Ante quienes son oponibles, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces se dice que los derechos absolutos son aquellos que son oponibles erga omnes, es decir, que pueden hacerse valer frente a cualquier tercero, o frente a la comunidad toda, ¿bien? Dijimos hoy que entonces estos derechos que ahora llamamos absolutos eran los derechos reales, ¿sí? Y los derechos personalísimos, ¿se acuerdan? Que eran estos que tenían el sujeto pasivo indeterminado. Luego los derechos van a ser relativos en los casos en que solo pueden hacerse valer frente a determinada persona, ¿sí?
como dijimos hoy, por ejemplo, los derechos crediticios. Yo tengo un crédito contra tal y solo lo puedo hacer valer contra mi deudor, ¿bien? Los Y intelectuales cuando también. hablamos de los derechos intelectuales, están discutidos, ¿sí? Están discutidos, no es tan claro. Ahora vamos a ver, justamente, cuando hablamos de la segunda clasificación, que es esto de según el derecho tenga o no contenido pecuniario, yo les dije que pecuniario era sinónimo de económico y que es una terminología que se usa mucho en el derecho civil. Los derechos pueden ser patrimoniales, si tienen contenido económico, ¿sí? Por ejemplo, los derechos reales, porque el derecho de propiedad tiene un contenido económico. Los derechos crediticios, ¿sí? Y aquí sí colocamos los derechos individuales, los derechos intelectuales, perdón, ¿sí? Porque tienen una fase económica. También tiene una fase, dice que es extrapatrimonial, que sería una fase espiritual, se dice, porque la creación intelectual es producto del trabajo interno del sujeto, ¿sí? Y son de alguna manera una extensión de la personalidad del sujeto. Entonces, desde ese aspecto, se dice que el de los derechos intelectuales no tienen un contenido económico, pero luego, por otro lado, sí lo tienen porque son susceptibles de producir ganancias. ¿Bien? Rivera los ubica dentro de los derechos patrimoniales, habrá autores que digan que no. Bien. Luego los derechos extrapatrimoniales son esos, aquellos que no tienen un contenido económico, como por ejemplo los derechos personalísimos, ¿sí? El derecho al honor, el derecho a la vida. Que luego de ser violados se cuantifiquen en dinero es otra cosa, ¿sí? Cuando me tienen que indemnizar por la violación de determinado derecho extrapatrimonial. Pero en principio no tienen un contenido patrimonial en sí, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la filiación, el derecho a reconocer un hijo o a que el hijo sea reconocido por su progenitor, ¿sí? Es un derecho extrapatrimonial, ¿sí? El derecho a contraer matrimonio sería un derecho extrapatrimonial, ¿sí? Que después tenga consecuencias económicas en la distribución de los bienes y el régimen económico del matrimonio es otra cosa. Pero en principio el derecho a contraer matrimonio es un derecho extrapatrimonial. Van a ver que los derechos extrapatrimoniales se dan principalmente en el ámbito del derecho de familia, ¿sí? El derecho a ser adoptado, ¿sí? De un niño en situación de adoptabilidad. Y una última clasificación que hace Rivera dice, los derechos individuales pueden clasificarse según puedan o no transmitirse a terceros, ¿sí? Entonces, aquellos que pueden transmitirse a terceros van a ser derechos transmisibles, ¿sí? Por ejemplo, los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son esencialmente transmisibles. Si yo tengo que cobrar, yo tengo un crédito, ¿no? A mi favor, contra mi deudor. Y a mí no me interesa cobrar el crédito. ¿Yo qué puedo hacer con ese crédito? ¿Lo puedo transmitir? ¿Qué les parece? Sí, Lo puedo ceder, se dice cesión de puede crédito, se donar. llama. Yo lo puedo ceder gratuitamente o lo puedo ceder a título oneroso, y en ese caso me van a pagar algo por el crédito que yo cedo, pero ahora va a haber un nuevo acreedor, ¿sí? Y el deudor le va a tener que pagar al nuevo acreedor, ¿sí? Yo ahí estoy transmitiendo no un bien, digo, no una cosa, sino un bien, ¿sí? Hoy dijimos, la cosa es material, el bien es inmaterial. A quien quiera cedérselo, sí, yo se lo puedo ceder a quien quiera, ¿sí? Salvo que exista alguna limitación particular, pero en principio no. En ese caso estoy cediendo un bien con contenido económico, ¿sí? Que es mi derecho a cobrar. Y ese derecho, entonces, va a ser un derecho transmisible. Acá me dice venir a transferir. Sí, sí. O sea, se dice, el contrato se llama cesión de crédito, ¿sí? Se cede. Y luego vamos a tener derechos que son intransmisibles, que tienen también mucho que ver con la extrapatrimonialidad. Dijimos, los derechos patrimoniales en general son transmisibles y los extrapatrimoniales en general son intransmisibles. Como por ejemplo el derecho al nombre. Yo no puedo ceder mi derecho al nombre. Mi nombre es mío y punto, ¿sí? Cada uno tiene su derecho al nombre. El derecho a la vida, el derecho al honor son derechos que son intransmisibles, ¿bien? Y que por otro lado suelen ser derechos extrapatrimoniales, ¿bien? Nada más por hoy. Esperen que cierro esto. Profe, Le pongo la pantalla. el Power va a estar en el campus. Sí, siempre. Bien. Sí, siempre le subo todo. Se lo subo incluso en PDF para que no se les corra las diapositivas. Bueno, ¿quedó alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Se entendió? Aburridísimo el tema, pero
Entendió porque todo, es profe. todo muy teórico. ¿Cómo me dijiste, Ryan? Que se entendió todo. Ah, bueno, buenísimo. Sí, es un tema aburrido, pero bueno, cuando vamos viendo ejemplos y vamos viendo cómo funciona, en realidad se dan cuenta que son todos conceptos que tienen que ver con lo mismo, se relacionan y que luego los van a utilizar ustedes con fluidez, ¿sí? Porque el resto de la materia constantemente van a tener que mencionar estas cosas. Entonces la idea es que lo tengan claro. ¿Bien? Les subo ahora el PowerPoint. Cuando esté la clase ya subida a YouTube se las cargo en el campus y cualquier duda que tengan me pueden escribir. ¿Bien? Nos vemos, chicos. Perfecto. Chao. Adiós.